Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera partida del torneo de San Sebastián 1911, un torneo que marca un antes y un después por diferentes motivos que ya iremos viendo pues en los próximos vídeos para no alargarlo demasiado, aunque este primer vídeo a lo mejor tiene un poquito más de introducción. Y el tema es que, bueno, sobre todo económicamente estaba muy bien reforzado y los jugadores, bueno, pues además de un premio fijo, dependiendo de la posición que quedasen tras el torneo, eran 15 jugadores. También había un premio a la belleza, a la partida más bella. Por cada punto se llevan también, bueno, pues algo de dinero. Por lo tanto, estaba muy bien sostenido, y esto marca un antes y después para la historia del ajedrez, al menos o sobre todo en la élite. Hay que comentar además que Capablanca, o mejor dicho, para participar en este torneo, mínimo tenían que haber quedado cada jugador en los terceros puestos en dos torneos de primera clase. Por lo tanto, Capablanca no reunía esas condiciones y tuvo un padrino muy especial, como sale en la biografía, siguiendo la misma, que es la de Maichis Carriar, el libro que alguno me habéis comentado de dónde sacaba la información de Capablanca, en el que, bueno, Manuel Márquez Stirling, natural de Perú, pero con bastante influencia política y económica, no solamente en Cuba, sino también en Europa, había participado, o mejor dicho, había creado varios torneos pues, en diferentes zonas de Europa, y fue el que de alguna manera metió mano para que Capablanca tuviese un hueco en dicho torneo. Varios jugadores se quejaron, y entre ellos está Nimzovich, que ya comentaremos una anécdota con Capablanca en el momento, y otro de los que se quejó fue Osip Bernstein, que para casualidades de la vida o del destino fue el que jugó con piezas negras, y es la partida que traemos en la primera ronda contra el propio Capablanca. En un principio se quejaron pues porque no cumplía los requisitos y no se le consideraba tampoco un maestro quizás demasiado fuerte o para estar ahí, que en donde estaban los mejores del mundo prácticamente, a diferencia del campeón del mundo en Manuel Lasker. Pero bueno, pues también por otro lado, así se probaría bueno, pues que él tenía razón, ¿no? Bernstein en sus quejas o en sus afirmaciones. En el centro de la posición, que si veis con una cruz marcada, está Capablanca. Resto de jugadores, también hay alguna persona más como Jack Mieses, que es el que está a la derecha de pie, que era el organizador del evento, y a la izquierda, por ejemplo, está Frank Marshall, ¿no? Sentado como una especie de barra. Vamos a la partida, que es muy interesante. Es la primera ronda. Capablanca lleva las blancas, Osip Bernstein las negras, y ya en el tablero E4 trae además comentarios de Capablanca que comentaremos, así que fenomenal para que nos vaya, bueno, pues llevando por este maravilloso camino. Y tras E5, caballo F3, caballo C6, apertura española y defensa berlinesa. Tras estas jugadas, enroque en corto, alfil E7, caballo C3, y aquí tras D6 es cuando Capablanca aprovecha para capturar en C6 entregando la pareja de alfiles, pero así estropea la estructura de peones. Por otro lado, aprovecha para jugar D4, y tras estas capturas, bueno, pues tiene una posición seguramente que a su gusto, ¿no? Ataca el peón de C6, se defiende vía D7, otra posibilidad podríamos pensar en B7, ya que en algún momento se puede jugar C5 y liberar la gran diagonal para el alfil, pero por otro lado la torre, si se mete en B8, pues no está en contacto o no tiene contacto con el punto de B2, ¿no? Ya que al haberse doblado peones, pues se abre favorablemente a las negras la columna, y quizás podrían ser algunos de los motivos por lo que Bernstein lleva el alfil a D7. Tras estas jugadas, alfil G5 desarrollando, enroque en corto primero, y tras torre E1 a igualdad H6, se podría retirar el alfil a F4, E3, D2, decide Capablanca traerlo a H4 y caballo H7, dando más espacio a las piezas negras, del cual no tiene mucho. Además se ofrece algún cambio de piezas que favorece quizás pues al desarrollo o a que las torres, por ejemplo, pues estén conectadas. Dama D3 también activa su dama Capablanca, libera la casilla de D1 para traer la última pieza al juego, y tras torre B8 atacando en B2, B3 y caballo G5. En esta posición Capablanca dice que hasta aquí la partida ha seguido por líneas recomendadas por los maestros. La última jugada, sin embargo,
caballo G5 es una ligera desviación de su curso habitual, en el que las negras retroceden con su caballo F8 para dejar libre la diagonal a la dama, ¿no? La idea de Capablanca, o lo no más normal, como él mismo comenta, pues hubiese sido torre 8, también trayendo a una columna central la torre, jugar caballo F8 y así tener libre esta diagonal para la dama, para estar en labores defensivas propias a la naturaleza de esta posición. Se juega, no obstante, caballo G5, a lo que se contesta con torre D1. También F4 es posible, de hecho son los dos mejores movimientos en la posición, y a torre D1 comenta Capablanca: F4 fue señalada por Tarras como mejor, aunque con ello se forzaría al caballo negro a ubicarse donde quiere ir, a E6. Por lo tanto, bueno, pues de ahí que no lo jugase él. Ambos, la verdad que es maravilloso, ¿no? Que tanto Tarras como Capablanca pues hiciesen los mejores movimientos. Y el tema es que, bueno, pues si F4 ayudas a este caballo E6, que quizás era la idea de Ossip Bernstein. Como decimos, trae la torre al centro del tablero y la partida continúa con dama E5, un movimiento en el que activa y centraliza su dama. Bernstein evita F4 al menos directo, estaría tocando dos piezas, pero de momento es la dama la que controla dicha casilla, y además, como vamos a ver a continuación, hay posibilidades de que la dama pues pueda venir al ataque al flanco de dama. De momento, tras estas jugadas, dama E3, ahora sí F4, bueno, pues gana material para las piezas blancas, por lo que se juega caballo E6 y caballo C E2. Capablanca además, bueno, pues decide defender con su caballo el caballo de D4, ya que si hay cambios, así quizás evita a lo mejor simplificar un poquito la posición en caso de cambiar o capturar, por ejemplo, con la dama. También otra posibilidad, capturar con la torre, todo mantiene la igualdad, y tras estas jugadas, dama 5. En esta posición, Capablanca vuelve a comentar que el plan de las negras es atacar los peones del flanco de dama, con el objetivo de ganar tiempo para el posterior desarrollo de la partida. Al mismo tiempo, forzar a las blancas a retroceder a ese flanco con una de las piezas, por ejemplo, pues podría ser torre A1 y o si no, debilitar la estructura de peones en ese flanco, ¿no? Él, en ese caso, refiriéndose a Bernstein, podría contrapesar la ventaja que las blancas puedan tener en el centro y en el flanco de rey debido a la excelente ubicación estratégica de sus piezas. Bueno, pues esta quizás es la idea con dama 5, como comenta el propio Capablanca, a lo que él continúa con caballo F5, mejorando la posición de sus piezas y llevando de alguna manera ya el ataque. Aquí comentar que Capablanca dice: las blancas comienzan a crear la base de una combinación para oponerse a los planes de su rival, tal como se mencionó en la nota previa. El tema es que tras caballo F5 la partida continúa con caballo C5. La idea quizás es que, bueno, puede haber cambios o que el alfil al menos ataque al caballo, y el tema es que si dama por A2 ganando un peón que Capablanca no ha defendido, los problemas serían muy gordos ya para las piezas negras, ya que dama C3 pues es bastante molesta. Por un lado se amenaza torre A1 y la dama negra queda atrapada, no puede escapar tampoco por B2 debido a dama C3, y además, y una vez se ataque o se retire este caballo D6, pues hay temas de mate en G7. Él de hecho comenta esta línea en la que dice que las negras no pueden jugar dama por A2 en la línea que estamos, porque entonces vendría dama C3 amenazando lo que hemos dicho, y posteriormente pues seguimos una de las líneas que el propio Capablanca indica: dama 3, caballo F4, no se puede capturar ya que, bueno, pues está el tema del mate, y en esta posición se puede defender con F6. La dama ya no tiene influencia sobre la casilla de G7, no obstante, dama G3, dando mate nuevamente una vez que se capture en E6 o se quita el defensor de dicha casilla de G7, G5, y tras estos movimientos caballo G6, se ataca la torre, se retira caballo por H6, y tras estas jugadas rey G7, y bueno, hay cambios que favorecen siempre a las piezas negras. Si rey por F7 podría venir, como el propio Capablanca indica, F4 abriendo la posición, también E5, y si caballo por G6, si rey por G6, perdón, pues podría continuar la línea con caballo por D6, entregando material que posteriormente pues se recupera, ¿no? Dama por D6, hay ataques sobre la dama y sobre la torre de B8,
Y bueno, pues aquí casi lo mejor para las piezas negras es capturar en D6, torre por D6 con ataque al alfil que está indefenso y bueno, pues se recupera la pieza y las blancas están ganando. Esto no ocurre, se jugaba en esta posición caballo C5 y tras estas jugadas caballo E D4. El tema es que en esta posición rey H7 continúa la partida por parte de Bernstein, un movimiento que a priori pues dices ¿para qué? Pero el tema es que aquí Capablanca vuelve a comentar que tras rey H7 las blancas amenazaban caballo por C6 y posteriormente caballo 7 jaque. Y por ejemplo, siguiendo una línea para entenderlo un poquito mejor, pues podríamos pensar en caballo E6, quizás volviendo, haciendo un movimiento aleatorio y ya existe caballo por C6. Se está amenazando un doble, alfil por C6, caballo E7 jaque, rey H8 o H7, da igual, y tras esta captura en C6 se vuelve a recuperar material ganando más para las piezas blancas. Por lo tanto, ya con unas ideas tremendas Capablanca en esta posición, entregando ese peón envenenado en varias jugadas ya en A2, y de momento tras estos movimientos rey H7 retirándose de temas de dobles y tácticos en E7 por parte del caballo, y tras estas jugadas Capablanca juega G4. La partida continúa con torre E8, rayos X a la dama, pero sobre todo tocando dos veces el punto de D4, y aquí F3 para defenderlo y posteriormente ahora sí el caballo vuelve a E6. Caballo E2 evitando temas de cambios y finalmente Bernstein decide capturar en A2, a lo que Capablanca comenta: finalmente las negras capturaron el peón. Puedo decir por la conversación que tuve entonces con el doctor Bernstein que él no tenía la menor idea de lo que vendría. No hay mucho de qué culparle, sin embargo, porque la combinación era muy profunda y difícil de prever. Dama B6 en lugar de la jugada del texto hubiera simplificado las cosas, pero de cualquier forma las blancas hubieran tenido una posición superior. Aquí él comenta Capablanca jugar dama B6 para buscar esa simplificación con la dama. Como vemos, detrás está el rey, por lo tanto casi 100% las negras podrían se cambiarían damas, pero aún así las blancas estarían mejor. No obstante, se va por esta captura y aunque parece que no hay ataque, vamos a ver cómo cambia la cosa en poquitas jugadas. De momento caballo G3, pasando las piezas al flanco de rey con la idea de traer el caballo H5. Dama por C2, a lo que Capablanca comenta: esta segunda captura es desastrosa, pero como ya dije previamente, las negras no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Aquí, como Lasker señaló, era necesario jugar F6 tras torre F7, claro, sabiendo un poquito quizás lo que va a venir a continuación, ¿no? Y en ese caso las blancas continuarían con el ataque con el caballo en H5. Vamos a ver qué pasa. De momento dama por C2, torre C1 atacando a la dama y esta se retira a B2 con control sobre la gran diagonal o sobre todo defensa sobre el punto de G7 y F6 también, ¿no? Caballo H5 y tras este movimiento Capablanca simplemente dice: la marcha de este caballo es muy notable, aún ahora parece inofensiva y sin embargo este caballo será el que decida la partida. Por lo tanto tenemos que tener un ojo sobre este caballo que ha venido desde E2 para situarse en esta posición de una manera tranquila, no se intuye ningún ataque y tras estas jugadas torre H8. Dice que no hay nada mejor y da aquí dos variantes, ¿no? Vamos a verlas muy rápidamente. Una era jugar G6, a lo que se podría contestar con dama por H6, jaque y tras rey G8, E5 por parte de las blancas. Tras estos movimientos se puede capturar una pieza, pero el problema en esta posición es que una de las torres, como comenta Capablanca, va a entrar en la columna G, es inevitable, bueno, y hay muchísima presión, ¿no? También por parte en G7 hay mate. De momento este peón evita que la dama defienda la posición, la torre de 1 controla la misma para que no se pueda capturar con la dama y bueno, pues todos son problemas para las negras. Esta es una posibilidad que no es posible para las negras, y G5, la que él mismo comenta también, y aquí nuevamente E5, F6 y tras estas jugadas dama D3, buscando algún tipo de descubierta y bueno, pues como él mismo dice que poco había que hacer, ¿no? No ocurre ni G6 ni G5, sí torre H8,
Y tras estos movimientos, torre 2, nuevo ataque hacia la dama. También en algún momento quizás la torre pues, se puede incorporar pues, en caso de que se abra la columna G. Y el tema es que Bernstein, quizás ya sabedor de un poco de lo que le está o lo que le puede venir, mantiene la dama en la gran diagonal, teniendo presencia en las casillas de F6 y G7 y colocando la dama en E5. No obstante, F4 echa la dama finalmente y tras dama B5, pues aquí solo hay un movimiento para Capablanca para mantener ventaja que tiene ya en la posición, y es caballo F por G7. No vale caballo H por G7, ya que la idea de este movimiento o esta entrega de material es no solamente capturar en G7, sino quitar al defensor de la casilla de F6 que ya no existe, para después meter el caballo de H en F6, ¿no? Y tocar varias piezas. A este movimiento se juega caballo C5, quizás caballo por G7, como comenta el propio Capablanca, ya que tras caballo C5 dice débil, yo esperaba caballo por G7, a lo cual podría haber seguido caballo F6 jaque, el rey no tiene esta casilla de G8, y tras rey G6, caballo por D7, recuperando la pieza y bueno, pues estando nuevamente en una posición mejor. La línea podría haber continuado en esta posición con F6, con F5 también. La idea quizás de este movimiento es liberar esta casilla para que el rey pueda tener alguna casilla más de escape. Y en esta posición, bueno, pues hacer algún cambio para meter rápidamente la torre en G2, tocar al caballo. También dama C3 pues sería bastante fuerte, y bueno, es que las negras están completamente perdidas, ¿no? La partida continúa, por lo tanto, no capturando en G7, esta jugada débil, como comenta Capablanca, con caballo C5, y tras estos movimientos se juega caballo por E8. Se gana material o la calidad, alfil por E8, dama C3, ahora son las blancas las que controlan la gran diagonal, y tras estas jugadas se está dando mate en G7 con la dama. Se puede defender con la torre en G8, quizás caballo F6, aún no siendo la más fuerte. Bueno, pues vemos que es aún así se gana nuevamente la calidad en la próxima jugada con muchísimo ataque, y el tema es que aquí se decide jugar F6 para evitar el mate, caballo por F6 jaque, y tras rey G6 quizás el rey a G8 no puede retirarse, y a G7 podría venir algún tipo de descubierta, por lo tanto viene a G6 y caballo H5, nuevamente Capablanca dando mate con la dama en G7, torre G8 lo evita, y tras F5 jaque, rey G5 en la posición. El tema es que si el rey se retira a F7, dama F6 es mate, y en caso de retirarse el rey a H7, es verdad que es mejor posición que el retirarse con el rey a G5, pero nuevamente si el rey viene a H7, caballo F6, bueno, pues tocaría ambas piezas con jaque, y bueno, pues tampoco se puede hacer mucho más. Y en esta posición, las últimas palabras de Capablanca, dice: las negras debieron resignar en lugar de continuar la partida. La partida continúa con este movimiento, con dama E3 jaque, y finalmente en esta posición decide abandonar Bernstein. El tema es que, bueno, pues hay dos movimientos para las negras, una siendo rey H4, dama G3 jaque, rey G5 volviendo, y H4 es mate, el rey no tiene escape gracias al peón y el caballo, y otra línea un poquito mejor, rey o más duradera, rey por G4, y tras caballo F6 con jaque tocando la torre, importante ya que tras retirarse el rey H4 hay un jaque a la descubierta, caballo por G8, y nuevamente, bueno, pues la descoordinación de piezas, la dama está sin control o pudiendo venir rápidamente a la defensa, el caballo está muy lejos y el alfil tampoco hace mucho. La línea podría haber continuado con caballo D7, dama F4 jaque, el rey si viene H3, torre 3 es mate, y si viene H5, por ver rápidamente una línea más, dama por H6 jaque, rey G4, H3 jaque, y tras rey G3, por ejemplo, torre 3, bueno, pues sería mate. Lo que se hiciese, bueno, pues no habría posibilidad alguna de salir escapado. Y el tema es que además esta partida ganó el premio a la brillantez,
Por lo tanto, Capablanca recibió un dinero extra, pero sobre todo por haberle dado en los morros, por decirlo así, a Osip Bernstein, bueno, pues que no quería o no veía bien que Capablanca jugase el torneo. Por mi parte nada más, vamos hablando para nuevas partidas. Un saludo, chao.